Feliz domingo, gente linda, 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 que se conecta conmigo en un encuentro más, otro domingo y muchos domingos que han pasado y yo más emocionada que nunca, porque cada domingo es encontrarme contigo y saber que hay tanta gente especial allí en esa ventanita que quiera hacer contacto con nosotras acerca de temas muy especiales. En el día de hoy vamos a tocar un tema maravilloso. Saludos a Luisa Carrasquel, que ya se está conectando, una gran invitada. Tenemos a Dalis y tenemos a Naú. ¿Ok? ¿Qué tema vamos a estar trabajando en el día de hoy? Ya se los voy a presentar, vamos a buscarlo por aquí. Y el tema es fantástico. Tenemos aquí el tema del día de hoy en Domingo de Live con María José. Tenemos la deserción escolar, un tema extraordinario, en donde tocaremos bastante ápices importantes acerca de qué es la deserción escolar, por qué caemos en la deserción escolar, quiénes son las personas más particulares o especiales que deben participar en este proceso, que es el canal del psicólogo, del psicopedagogo, del docente, cómo aportamos, cómo ayudamos. Y aquí tenemos a otra mujer de gran valor, que tenemos a Laimar Canelón, tu psicoasesora, y a María Leso, gente maravillosa que se conecta. Y en este día, como les digo, una servidora que le está hablando, María José Suárez Nóbrega, soy psicopedagoga, especialista en el autismo y en el TDAH y también terapeuta emocional. Por tanto, hoy voy a darles herramientas al conjunto de estas dos venezolanas. Bueno, ya somos tres, conmigo somos tres venezolanas con un gran talento y una profesión bien llevada, con fuerza y alcance, para darles a ustedes este tema especial, en donde vamos a ir desglosando aspectos muy detallados de lo que es la deserción escolar, hasta qué punto es necesario este proceso, encaminarlo y darnos cuenta de que la segunda casa, que es la escuela, es la casa donde está la formación profesional y la formación a distancia en cuanto al hogar, y que es necesario nosotros crear un proyecto de vida para este adolescente. Tenemos a Damar, tenemos a SP Barrio, y bueno, yo ya no me voy a robar ni un espaciecito más, mi gente bonita, y nos vamos por allí a buscar a tu psicoasesor y a Luisa Carrasquel. Voy a dejar aquí de compartir. Mientras tanto voy a ir colocando el tema y ustedes me van diciendo de dónde se están conectando. Vamos a ver de dónde se conecta esta gente tan bonita. Estas dos chicas son de Venezuela. Deserción escolar. Voy a ir colocando aquí el tema para que una vez quede fijo. ¿Ok? ¿Y de dónde se están conectando? Natalia Ángel, tenemos a Javier Ja. Saludos a Javier, tanto tiempo sin saber de él. Bueno, se conecta todo el mundo. Y tenemos a la hermosa Carla, que también está aquí conectada. Y bueno, vamos aquí a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir corriendo a buscar a esas chicas. Déjame ir buscándolas por aquí. A tu psicoasesor. Ya te voy a hacer una cita a Luisa Carrasquel, que la tenemos por aquí. A Luisa, vamos a buscarla. Luisa Carrasquel. Ok, vamos a Hola, buscar. hola, hola. Ok, Luisa, vamos a ver. Tenemos aquí a Laimar Canelón, una mujer extraordinaria. Tiempo sin verte, pero el cariño es enorme, porque bueno, somos colegas de hace mucho tiempo que nos conocemos. No voy a delatar la edad, no voy a delatarla definitivamente, pero es algo importante, es una emoción. Ustedes no se imaginan la emoción que me da compartir con ella y con Luisa también. Y bueno, aquí tenemos a tu psicoasesor, una alma a tu servicio. Aquí tenemos una mujer muy especial que se está conectando en el día de hoy. Saludos a Gemar, tenemos a Yeli. Y bueno, vamos a ver, voy a mandarle otra vez la invitacioncita a Luisa para que se una con nosotros. Y bueno, tenemos la deserción escolar. Aquí está, ok, vamos a ver aquí a Luisa. Vamos a esperar a ver que se conecte tu psicoasesor. Hola Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás en el día de hoy? Yo estoy tan contenta de tenerlas a ustedes, talento venezolano aquí, mujeres empoderadas, definitivamente. ¿Cómo te sientes de estar con nosotras hoy, Luisa? Ay, María José, estar siempre en tus domingos de live es muy nutritivo. Gracias por la invitación. Desde aquí de Venezuela, bueno, te cuento que aquí tenemos un clima ahorita cálido, pero hay un temporal, así que estoy así como que con un poquito de calor, pero a la vez hay lluvia. Ok. Bueno, aquí también estamos con un poco de calor y vamos a esperar a Laimar. Cuéntanos de Luisa, Luisa, cuéntanos de ti.
cuál es tu especialidad, a qué te dedicas, mientras esperamos a tu psicoasesora aquí un poquito. Bueno, María José, yo tengo ya 17 años de servicio en el área de la psicopedagogía. Soy psicopedagogo clínico, también soy psicoterapeuta sistémico familiar y psicoterapeuta con enfoque en logoneuroprogramación y psiconeuroprogramación y coach personal, ¿no? Atendiendo a niños, adolescentes, adultos, familias con neurodiversidad y también con aquellas personas que sí necesiten algún tipo de cambio en su vida, toma de decisiones, etcétera. Y bueno, este tema es muy pertinente, ¿no? Porque nosotros las psicopedagogas nos ubicamos en esa área de la deserción escolar. Okay. Vamos a esperar aquí que se conecte tu psicoasesor. Ok, déjame volver a enviarle una invitacioncita mientras tanto. Y bueno, fíjense, una mujer de gran valor, con muchísimos atributos y con muchísimas cosas que darnos en el día de hoy. Y bueno, en el día de hoy voy a empezar con este enfoque, Luisa, mientras se conecta tu psicoasesor, en el tema de la deserción escolar, un aspecto tan importante, tan valioso en el área de la docencia, en el área de la familia y todas las personas que están involucradas en el proceso del ser humano como tal, de la formación y de esa parte de encaminarnos hacia una misión de vida y darnos cuenta de lo importante que la primera casa de aprendizaje es la casa como tal, el hogar, pero la segunda casa es muy importante porque es la que te habla del proceso. Entonces, hay algo muy necesario, un aspecto tan importante, tan valioso en el área de la docencia, en el área de la familia y todas las personas que están involucradas en el proceso de... ¿Me escuchas bien, Luisa? Ahora sí, ahorita veo una interferencia, pero yo sí te escucho con claridad. Ok, yo creo que es tu psicoasesor que me mandó aquí una invitación y por eso la interferencia. Entonces, fíjate, en este tema de la docencia y de, como te digo, preparar al ser humano para este proceso, ¿cómo hacemos para nosotros darnos cuenta de que la deserción escolar definitivamente es el abandono de este ser humano al proceso del aprendizaje, el alejamiento totalmente de este individuo a lo que es la escolaridad, conseguir un título como tal, no tiene interés para eso? Ahora, considerando todos estos aspectos que te he mencionado, ¿qué causa crees tú que falla y por qué en la deserción escolar a nivel, o qué podrías definirnos, mejor dicho, que es la deserción escolar? Bueno, María, tal cual como tú lo definiste, ¿no? La deserción escolar es este fenómeno que ocurre y que es significativo a nivel de todo el mundo, porque surgen en el sistema educativo en cada uno de los países donde el individuo... Hola. Sí, ya te vemos y te oímos. Sí, bueno, continúo. Esta persona o este individuo se aleja del sistema educativo formal. Es importante entender que es del sistema educativo formal de su país antes de conseguir el título final correspondiente a la finalización de sus estudios, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Mira, los factores no excluyen ninguna etapa del ciclo educativo. Puede presentarse desde los primeros estadios educativos de educación infantil, preescolar, kindergarten, hasta los últimos niveles de educación universitaria. ¿Ok? Cuando vamos a hablar de deserción escolar se mide siempre tres aspectos clave y eso es importante para nuestra audiencia. La primera es la duración, porque con la duración de la deserción puede ser temporal o definitiva. La segunda es el alcance, es decir, se va del centro escolar o abandona la totalidad del sistema educativo. Y por último, la temporalidad, es decir, en qué nivel del sistema educativo del país ocurre la deserción, en preescolar, en primaria, en bachillerato, ¿sí? Y para ello se aíslan 5 grandes tipos, que es la deserción precoz, la deserción temprana, la deserción tardía, la deserción total y la deserción parcial. Exacto. Bueno, fíjense la importancia que nos está diciendo Luisa de cómo es este aspecto de la deserción escolar, cómo es un proceso definitivamente en donde el chico ya internamente sus intereses están desligados del aspecto académico, desligados totalmente del aprendizaje y quiere llegar a un nivel de confort en un área que ni siquiera conoce, porque no llega a quedarse muchas veces en casa, sino que deambula en diferentes lugares
sin conseguir el auxilio de alguien que alimente este norte o esta meta que él tiene de no seguir en el aspecto escolar. Bueno, aquí tenemos a tu psicoasesor que está conectadísima, como siempre, de corazón, una mujer de mucho alcance, así que hay que seguirla, tu psicoasesor. Y una de las cosas que veníamos hablando, Aleimar, era el proceso de cómo este ser humano, al salir del contexto escolar, pierde la matriz, pierde el norte de un proyecto de vida. Y entonces yo quería preguntarte, ¿por cuál crees tú que es el desinterés o falla a nivel psicológico que hace este niño a nivel de ser un desertor escolar? ¿Por qué él decide ser así? Bueno, primeramente saludos a la invitada especial, nuestra psicopedagoga que está allí dándonos orientaciones ya acerca de la deserción. María José, también para mí es un gusto, un placer poder acompañarte en este espacio que crea conciencia y psicoeducación, porque se hablan temas de bastante interés. Como bien lo mencionaba la compañera, pues la deserción escolar tiene diferentes facetas y puede estar desde la etapa preescolar hasta la etapa universitaria, pero pasa por diferentes factores. Uno de ellos, y es ineludible, es el factor psicológico emocional. Sabemos no, quiero más bien presentar lo amplio de lo que es la parte de la escolarización, porque los niños dependen de los adultos responsables. Entonces, siendo la casa, siendo la familia, entendiendo familia como ese núcleo primario de la sociedad, pues el niño está bajo la responsabilidad de esos adultos responsables y que además son ellos quienes lo inculcan a estudiar. ¿Qué pasa? El desinterés puede ser aprendido, porque si dentro de mi contexto ampliado no existe una vinculación con el sistema educativo, pues yo no voy a conocer el sistema educativo, porque para mí va a ser normal no estudiar, ¿ok? No estudiar, no estar inscrito, no ir a la escuela. Entonces, este factor de la motivación sí es uno de los factores que está inmerso en lo que es la deserción, pero entendiendo que después de cierta edad la desmotivación es propia del individuo, pero inicialmente puede ser vinculada al contexto familiar en el cual yo me desenvuelvo. Entonces, cuando hablamos de desmotivación como factor inicial o como uno de los factores, sí hablamos de como un factor intrínseco que está asociado a que, bueno, no me interesa estudiar, pero ¿por qué no me interesa estudiar? Si soy un niño muy pequeño, que dentro de mi concepto, o más que el concepto es mis potencialidades cognitivas, es que no está familiarizado con el estudio, es porque probablemente el antecedente es que no haya padres que hayan sido vinculados con el estudio, porque hayan sido también ellos, también la palabra excluido suena fuerte, pero bueno, por alguna u otra razón no hayan podido incorporarse al estudio y por lo tanto yo crezco sin estar interesado en el factor estudio porque ya mi familia no lo está. Lo otro, puedo tener una deserción precoz, como bien lo dice la compañera, puedo estar inscrito en el sistema, pero nunca voy. ¿Por qué? Porque tampoco puedo ir, ahí hay otros factores ambientales que también afectan esa motivación. Entonces, sí es valioso comprender que hay un factor personal asociado al individuo y que puede estar asociado incluso a que si ya yo tengo experiencia en el sistema educativo y no me ha ido bien, el colegio, la entidad educativa tiene que evaluar, pero ya el niño como tal o el adolescente ya siente frustración, que es una combinación de emociones. Estoy estudiando, no me va bien, afecto mi concepto, mi autoconcepto, siento que no soy capaz y por lo tanto empiezo a hacer algún tipo de deserción interna. Voy un día sí, un día no, asumo que estoy enfermo u otras condiciones allí hasta que se materializa la deserción escolar como tal, que es cuando ya quedo fuera del sistema educativo en alguno de los niveles de que estamos hablando. Entonces, sí hay un factor de motivación, un factor de interés, pero que también se conjuga con los factores del contexto en el cual estoy involucrado. Entonces, eso es importante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saben, yo no les conté, pero yo hago unos cortes comerciales aquí, pues saludo a todo el mundo. Aquí tenemos a Anifer, tenemos a Guillermo, pero quisiera hacer una pregunta a ver qué opina Luisa y Alaimar acerca de Erika Chirinos, que nos dice: buenas a todas, tengo una niña con irritación cerebral del hemisferio derecho, ¿qué recomendaciones me podrían dar para ayudarla académicamente? Y tengo que medicarla.
Ok, me gustaría que dieran su opinión para después dar la mía. A ver, Luisa, ¿qué nos podrías decir? Ya va, no escuché muy bien la pregunta. Dice Tengo así, tengo una niña una con... niña con una irritación cerebral del hemisferio derecho. ¿Qué recomendaciones me podrían dar para ayudarla académicamente? Y tengo que medicarla. Bueno, fíjate algo, mi recomendación sería, bueno, obviamente como especialista yo no me dedico al área de la farmacología, ¿no? Ya eso tendrías que buscar tu asesoría con tu neuropediatra y no solamente quedarme con el diagnóstico de que tengo una irritación, la niña tiene una irritación en el área, en el lado derecho del cerebro, sino también de acuerdo a la exploración o la evaluación psiconeurológica que compromete qué procesos cognitivos o qué funciones ejecutivas compromete esa irritación y sobre todo cuál es el potencial que tiene esta niña. Para ello yo te recomendaría que buscaras realizar una evaluación psicopedagógica que te permita tener un perfil neurocognitivo de las potencialidades y de las debilidades que pueda tener tu hija con esta fragilidad neurológica para entonces que te pudiera asesorar mucho mejor para dirigir ese proceso de aprendizaje siempre con esas recomendaciones individualizadas. Ok. Alaimar, ¿qué opinas de eso? En esa misma línea, sí es importante y sine qua non asistir a un neuropediatra para ver exactamente si hay una irritación, a menos que ya esté diagnosticada. Sí, ya fui al neuropediatra, tengo mis exámenes neurológicos y ella tiene una irritación del hemisferio derecho. Ahora bien, el neuropediatra debe haberle indicado algunas, digamos, ejercicios o algunas alternativas ya como médico para la medicación. Ahora bien, a nivel de estimulación, si es valioso, pues tener una evaluación psicopedagógica, psicológica integral que le permita saber, bueno, a qué se llama irritación del hemisferio derecho, porque, bueno, evidentemente el hemisferio derecho tiene sus características y ayuda a una asimilación y a una cantidad de competencias que a nivel social y a nivel cognitivo pues ayudan a asimilar o no ciertos contenidos académicos. Ahora bien, sabiendo esto, sí es valioso que como mamá ella también se pueda entrenar. ¿Por qué? Porque la familia es sin duda un factor determinante en la estimulación emocional que pueda tener esta niña, porque indistintamente que pueda tener esta irritación del hemisferio derecho, ella tiene capacidades y habilidades que también la potencian y que ella le ayudan a alcanzar otros conocimientos, incluso una manera distinta de percibir el mundo. Entonces, enfocarnos en lo que sí tenemos, enfocarnos en lo que sí puede lograr, educarnos en esa irritación del hemisferio derecho y educarnos y además a encontrar alternativas que le permitan a esta niña entender que es una condición y que eso no la hace más o menos que el resto de sus compañeros, pero que sí que podamos entender que ella puede adquirir en determinado momento algunas competencias cognitivas y de aprendizaje, pero que no vaya en detrimento de su autoestima, que es la que a mí me preocupa. A mí me preocupa es cómo mamá afronta la irritación del hemisferio derecho y cómo ella puede, desde su concepto, como desde su aceptación, acompañar a su hija de determinada edad en esa irritación del hemisferio derecho para que, bueno, pueda seguir su educación, su asimilación de contenido y, bueno, igual ser completamente funcional y feliz en este contexto que le tocó vivir, pues, y no ser una más de la estadística de deserción escolar por alguna situación que se pueda prevenir y acompañar con multimodalidad. Bueno, fíjense los aportes que nos está dando Luisa y nos está dando Aleimar. Desde mi punto de vista, tiene que haber una evaluación de un equipo multidisciplinario, el cual determine totalmente cuáles son las bases de la irritación cerebral para llegar al contexto de apropiarnos en el tratamiento que sea más ecuánime. Es importante, desde mi punto de vista, la evaluación, por supuesto, psicológica y psicopedagógica, y alguien muy importante que es el terapeuta ocupacional, el cual va a trabajar mucho este aspecto de lo que es la estimulación por medio de una cantidad de ejercicios, como lo había dicho tu psicoasesor, que pueden ayudarnos al contexto de adaptación. Hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. La niña tenga el contexto que tenga, tenemos que adaptarla y buscar la mejor vialidad de ella.
también en el contexto de la medicación es un aspecto muy delicado, en donde cada uno de los lentes que aborda a esta niña como tal debe llevar un empeño de un seguimiento de esta medicación, porque en muchos casos a veces se debe suplantarlo, porque por diferentes actividades que se pueden anexar. Por tanto, mi sugestión es que todo un equipo a nivel profesional se encargue en la misma dirección de cuidar la vacuna. Bueno, saludos a Alejandra Soa, Alicio 17, y bueno, fíjense, en este tema tan importante, yo me puse a revisar las estadísticas y veo, por llamarlo así, un primer mundo, un mundo más industrializado, el tercer mundo, que hablamos más que todo en América, y vemos que hay una disfuncionalidad en cuanto a la deserción escolar, en cuanto a la ubicación. Cuando hablamos de países más industrializados, hablamos de que la deserción escolar empieza a ocurrir en la secundaria, pero a nivel del tercer mundo empieza desde la primaria como tal. Entonces para mí eso es una incidencia, pues, porque ya hay una edad muy temprana en el tercer mundo, por llamarlo así. Ahora te pregunto Luisa, ¿por qué estos datos son tan alarmantes, sobre todo al tercer mundo? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bueno, fíjate algo, y tomando en consideración la respuesta que dio la compañera, cuando hablamos de deserción escolar, y sobre todo por lo menos en las primeras etapas de educación preescolar, primaria, hay factores que son externos a la persona que motivan la deserción. Y si algo no escapa de nuestros países en vías de desarrollo, hemos de llamarlo más en vías de desarrollo, porque nos da como una posibilidad una apertura de que se pueda hacer las cosas diferentes. Hay que tomar en consideración que los factores socioeconómicos, culturales y políticos inciden muchísimo en estas estadísticas, ¿no? Es importante entender que, por ejemplo, la problemática, yo estuve investigando por este tema. Si tú lees el informe del Banco Mundial, la estadística para Latinoamérica y la zona del Caribe, en el informe del año 2021, habla de que la cifra que ellos contaban, tomando en consideración que hay países que no revelan estadísticas ni no participan en estos proyectos. Venezuela es uno que está incluido allí en no emitir datos estadísticos sobre aspectos puntuales, como por ejemplo el caso de deserción escolar. Ellos tenían que a nivel regional más o menos el 43% de las escuelas primarias y el 62% de los colegios dedicados a secundaria y bachillerato tenían esta debilidad. Un estimado de más de 120 millones de niños en edad escolar que habían desertado, que corrían el riesgo de perder el año. ¿Cuáles eran las causas? Dentro de estas causas estaba ubicado en ese informe, obviamente, la infraestructura educativa. Y cuando hablamos de infraestructura, no solamente estamos hablando del aula de clase, que esté bien habilitada, que el colegio cuente con servicios de agua, de luz, sino también lo que es la dotación a nivel de libros, literatura, la formación de los educadores para dar respuesta a las necesidades educativas individuales por región. Y también en ello se encuentra que muy pocos colegios contaban con el acceso a la tecnología, al internet, con fines pedagógicos. Entonces, esto incide en que la calidad también educativa, en la infraestructura educativa, más los factores que estuvimos hablando, socioeconómicos, políticos y culturales, inciden en este flagelo a nivel de primaria. Tenemos que estar claros que en la mayoría de nuestros países a nivel de Latinoamérica existen muy pocos programas impulsados desde el punto de vista de la iniciativa gubernamental para brindar una protección per se a estos niños que están en riesgo de deserción escolar, ¿ok? Muy distinto quizás a países que pertenecen a países más desarrollados, donde hay un mayor presupuesto asignado y hay un mayor interés de que por lo menos la primaria sea lograda, o sea una prioridad o un objetivo de Estado. Cuando tú revisas el informe también de la UNESCO para el año 2020, aunque ellos son bastante positivos con respecto a este tema de la deserción escolar y sus estadísticas, dice que en los últimos años se ha incrementado la cantidad
estudiantes que sí cursan dentro del aula y que culminan su proceso educativo, nosotros quedamos, fíjate algo, para el año 2020 teníamos el 59% de la población a nivel de la región central de Latinoamérica, donde había esos indicadores elevados de deserción escolar a nivel de primaria. Te estoy hablando de preescolar, primaria. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, tenemos que tomar en cuenta factores como los bajos ingresos familiares, la falta de apoyo familiar, el que sea una prioridad cultural, que se vea al hijo como un bien, como un futuro proveedor, donde se le impulse en primer lugar a quizás trabajar desde muy temprana edad, sea prioridad ganar dinero que educarse, que prepararse, factores sociales como riesgo, vulnerabilidad, inseguridad, exclusión social. Y bueno, se le suman también los factores familiares como familias disfuncionales, desarticuladas, factores psicológicos y cognitivos como lo hablamos una vez en un live, que era quizás los compromisos cognitivos o los trastornos del desarrollo intelectual, dificultad de aprendizaje, algún otro trastorno del neurodesarrollo o discapacidad per se. Y que esto se refleja muchísimo, es algo que nos lleva a reflexión. Estas estadísticas se orientan específicamente a la población perteneciente a una etnia aborigen de nuestra Latinoamérica, población de repente que viven en riesgos psicosociales, de entornos marginales muy deprimidos, con pobre acceso quizás a una buena vivienda, a salud, a una adecuada alimentación y nutrición. Y la otra es la cantidad también, lo que es la educación para personas con discapacidad. De allí la importancia cada día más de impulsarnos a hacer el trabajo para realmente tener una escuela inclusiva que dé lugar a estas personas, a estas comunidades que están al margen de lo que son las estadísticas y que son los que engrosan esa causa de deserción escolar a nivel de nuestros países en vía de desarrollo. Ok, fíjense, algo importante que nos habla la parte cultural y la parte económica. Yo quería preguntarle a tu psicosesor, ¿qué opinan los factores culturales y económicos que inciden en estas estadísticas en el tercer mundo, si son tan determinantes para este número que se refleja y que nos está hablando Luisa? Todo está vinculado. Los factores primordiales que afectan o que hacen que los niños y los adolescentes terminen en deserción escolar están totalmente vinculados al factor socioeconómico. Hay otro factor que tiene que ver con el ámbito educativo como tal, el sistema educativo, y también la parte que tiene que ver con los factores familiares per se, más de manera intrínseca o más específica. Entonces, cuando hablamos del sistema educativo, bien lo mencionaba Luisa, la infraestructura, la distancia que hay entre mi localidad y la escuela para llegar, todo lo que implica los esfuerzos que tienen que hacer los papás para poder cancelar las matrículas. No importa si el colegio pueda tener características de subsidio, que sea privado, que incluso no tenga algún tipo de subsidio y sea completamente gratuito. Lo gratuito como tal, total, no existe. Siempre va a haber una mínima inversión. Y hay localidades donde para poder cancelar la mínima inversión en materiales, porque quién le da los materiales, etcétera, pues tiene que ver con esa realidad socioeconómica. Entonces, ¿de qué manera incide? Lo que hablamos también, que ella mencionó claramente. Si yo vengo más allá del estrato, hablamos de que en mi casa la cultura de educación no es cultura, no es un valor, yo no me voy a ver inculcado o motivado o incentivado al estudio, sino al contrario. Si mi contexto real y mi contexto inmediato es, aquí sí es importante estudiar, pero primero hay que comer, porque no podemos, eres el hermano mayor, eres el hijo menor, aquí tu papá tiene alguna discapacidad, tu abuelita, porque bueno, también la migración ha hecho su impacto a nivel de la educación, ¿ok? Son adultos mayores cuidando niños, entonces estamos hablando de dos grupos de vulnerabilidad. Y si hay una persona con discapacidad, pues ahí entonces también se suma el factor de la frustración y el factor educación, o más bien el aspecto educativo se va posponiendo, porque hay que resolver
lo inmediato. Y lo inmediato es una necesidad de alimentación, de seguridad y de cuidado. Entonces, la educación empieza a posponerse, y cuando vienes a ver, tienes un adolescente que no está incorporado al sistema educativo, que no desarrolla sus competencias y sus competencias cognitivas y académicas al nivel superior, y entonces viene la frustración cuando se enfrenta a la realidad, que hay que saber hablar, hay que saber sumar, y con todo y eso, pues, logran compensar algunas cosas con otras. Entonces, ¿de qué manera afecta o cómo este factor socioeconómico afecta la deserción? Pues de manera directa. Si mis papás no me pueden incorporar al sistema educativo porque se les hace cuesta arriba el pago de cualquier matrícula, cualquiera puede hacer el apoyo económico desde la compra del uniforme, desde el zapato, desde el cuaderno, desde el lápiz, desde pagar la matrícula, pues entonces ya yo me voy a ir desvinculando progresivamente del sistema porque mi familia no puede cancelar. Ahora, si se suma que el colegio donde yo estoy tiene constante ausencia de docentes, tiene docentes con una calidad pedagógica que hay que poner en tela de juicio porque son docentes maltratadores, son docentes que se les olvidó la empatía o no están siendo capacitados para atender las dificultades que todos los niños puedan estar presentando. Entonces, yo me voy desvinculando también del sistema, aunque esté inscrito. Tengo entonces un motivo para dejar de ir. La maestra no me gusta, la maestra no me trata bien. Todavía existen escenarios donde hay maestras que utilizan mecanismos de control que van en detrimento de la integridad del estudiante. Eso también te frustra. Eso también entra en un nivel que, bueno, la escuela, maltrato, no voy a la escuela, dejo de ir, le miento a mi mamá, me voy a hacer otras cosas, no me voy a la escuela, voy un ratico y otro no. Entonces, todo esto hace que el impacto sea mayor porque si además me queda lejos la escuela, entonces, ¿qué motivación tengo de ir a la escuela si me queda lejos? No puedo pagar el pasaje, tengo que caminar mucho. Adicionalmente a eso, mi maestra o mi docente no me protege, no me siento atendido, me siento abandonado, porque aquí hay una sensación importante a nivel de niñez, que es la sensación de seguridad y protección. Si tú no tienes en tu escuela, que debe ser de contención, y por eso es una falla también del sistema, si mis docentes no pueden ser de contención, no solamente académica, sino psicoemocional, pues yo también voy a dejar de estar vinculado a la parte de seguir estudiando porque no me siento atendido, no me siento protegido, sino al contrario, si dentro de mi escuela sufro bullying, si dentro de mi escuela, dentro de la misma escuela no es nada más mis compañeros, sino de mis profesores, ya yo voy a rechazar el asistir al colegio y empiezo a desvincularme. Adicionalmente a esto, si yo tengo dificultades de aprendizaje y el sistema de evaluación me hace sentir que no soy capaz, que no llego, que no alcanzo las expectativas que el sistema educativo me exige, entonces ya yo por ahí, hey, no soy capaz, soy incapaz. Entonces, antes de sentir que estoy en escarnio público por mis compañeros y profesores, yo prefiero desvincularme. Si adicionalmente a eso, en mi casa, la cultura de educación es que tienes que sacar 20, entonces hay otros factores que se van detonando por ahí que son de alerta y alarma. Entonces fíjate cómo está concatenado. Socioeconómico, familia, crianza, creencia, y cómo yo o cómo el estudiante o en sus diferentes etapas se va vinculando con la educación. Si en mi casa es importante estudiar y hacen el esfuerzo, yo estudio. Si en mi casa mi realidad es que tenemos que comer y bueno, tengo que suplir y ayudar en mi casa, pues entonces, pese a que yo quiera estudiar, mi incorporación al sistema educativo probablemente pueda ser muy tardío, porque quien me puede pagar no es mi papá ahorita, tengo que ayudarlo más bien a pagar las cosas de la casa. Entonces, por eso ves a muchos jóvenes y niños en edades muy menos de 10, pues trabajando. Y cuando les haces una pregunta, papito, ¿por qué no estás estudiando? Mamita, ¿por qué no estás estudiando? Dicen, no, lo que pasa es que tengo que ayudar en mi familia porque quien me cuida es mi abuelita. Y mi abuelita no puede salir a trabajar. O mi mamá tiene una condición. Entonces, todo esto va vinculado y va creando entonces una asociación hacia la escuela. Si tengo la oportunidad de estudiar, pero mi experiencia no ha sido positiva, ya sea por razones de la escuela, razones de mi propia personalidad y de mis capacidades cognitivas para asimilar la educación, entonces también me voy como desvinculando. Ya cuando llegas a la universidad y que no quieres estudiar, ya ahí hay un factor más intrínseco, porque ya yo soy un pseudo adulto. Si estoy en la
universidad, ya tengo más de 15 años, mi pensamiento es formal, porque quiero dejar de estudiar, y ahí es donde, dependiendo del núcleo familiar, casi que lo obligas a estudiar o le dejas de dices, bueno, no estudies, tú verás qué haces, y también la parte de la cultura. Si en mi país estudiar también es un valor, el, el ejecutivo, o el nacional en este caso, pues en cualquiera de los países en que estamos viviendo, hará los esfuerzos que sean necesarios para que tú estudies y no trabajes. Y habrá políticas en las que en vez de trabajar, tú te tienes que poner a estudiar. ¿Ves? Entonces está la raíz, pero también está la alternativa, y incluso te hacen entrevistas, te obligan, mira, usted, su hijo no está inscrito, ¿por qué no está? ¿Dónde está la inscripción? Tiene que estudiar, lo primero es que tiene que hacer, que tiene que estar estudiando. Entonces, qué interesante esto, porque el fracaso, por ahí preguntaban, los niños con fracaso escolar, sobre todo en determinadas materias, conllevan a deserción escolar. Directamente sí y no, porque ese niño tiene un contexto familiar que lo contiene, unos docentes que lo contienen emocionalmente, pero si no lo tiene, él se va a empezar a despegar. Entonces, sí, si a mí me ha ido mal, ok, a nivel escolar, si he sido repitiente, eso también es otra parte importante, repitencia es un factor importante. Si dentro del sistema escolar yo he sido repitiente, eso también hace que yo sienta fracaso y por lo tanto quiera despegarme de la parte escolar. Entonces, sí hay esto, ¿no? Entonces, bueno, son muchos factores, pero sin duda alguna el factor socioeconómico en las primeras etapas de educación es determinante. Si mis papás no me pueden pagar la educación en cualquiera de los niveles en los que yo pueda estar, yo me veo obligado a ser desincorporado del sistema obligatorio, porque quienes me cuidan son mis papás, y si ellos no me lo pueden ayudar a pagar, entonces mi vinculación educativa va a ser muy tarde, y eso también va a generar en mi frustración, porque me voy a sentir detrás, por debajo, disminuido en las capacidades que otros bajo mi edad están adquiriendo y yo no. Ok, muy cierto lo que dice tu psicoasesor, y algo importante que es el nivel cultural en donde la persona vive como tal, porque la campaña de concientización acerca de la importancia de la escuela a nivel de cualquier país es sumamente vital, porque nosotros vemos que también hay sistemas de apoyo que podrían estarse dando en unos países y en otros no, y en donde se pondera, e inclusive no estamos hablando de América, podemos hablar de Europa, en donde se coincide en que la parte laboral a nivel de desempeño en oficio es más vital que a nivel universitario. Entonces, fíjense, hay una base, hay muchas aristas en este tema, y una cosa importante que hay que destacar es la parte de la cultura. ¿Qué cultura tengo yo para los estudios? Porque también existen estratos económicos muy bajos, pero existe tú vas a ser un doctor, o tú vas a hacer, y de repente son expectativas que son difíciles, pero también se programan para. Yo pienso que aquí hay muchos factores, incide muchísimo el factor económico, lógicamente, pero también está la cultura o el apoyo que pueda brindar la situación social que está viviendo ese país, y el compendio también del profesor que se vea en la disposición de buscar argumentos a un niño que no tiene en su totalidad ni siquiera un pan para poderlo llevar a la escuela, lo cual lo hace también un desertor. No tiene nada que comer, es mejor que duerma en la cama, porque muchas veces ha pasado así, o niños que nosotros vemos en filas y se van desmayando porque no tienen factor de alimentación. Entonces son muchas las aristas, y tenemos que estar claros que, por supuesto, cuando hablamos del tercer mundo, hay muchas más carencias que de repente en el primer mundo, pero también hay que destacar que en el primer mundo hay cosas muy perfectas, pero hay mucha deserción escolar. ¿Por qué? Porque no todos los factores son bien supervisados, ni tampoco son bien llevados, ¿ok? Aquí hay una pregunta de Alejandra So que dice, ¿qué opinan ustedes del incremento de ingresos a través de las redes sociales y la deserción escolar en la secundaria? Vamos a ver, Luisa, ¿qué opinas de esto? Bueno, justamente eso es un fenómeno que está ocurriendo aquí en Venezuela, ¿no? Por eso hablaba al principio de que cuando hablamos de deserción escolar teníamos que prestar atención de los chicos que desertan del sistema formal, pero que fíjate que siguen estudiando, siguen aprendiendo de forma autodidacta e ingresan, ¿no?, en el sistema laboral a nivel digital. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué opino al respecto? Bueno, es un beneficio y a la vez un riesgo. Es un beneficio para, sobre todo por lo menos aquí en Latinoamérica, en el caso de Venezuela, porque los chicos pueden tener acceso a ingresos económicos en moneda extranjera
que le va a permitir a ese adolescente contribuir a la economía familiar, garantizar el bienestar a nivel alimenticio, a nivel de salud, y eso hace que de alguna otra forma pues el adolescente sienta que lo está haciendo bien, lo está haciendo para un bienestar de su familia, pero también tiene su lado débil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy desertando quizás del sistema educativo formal, no continúo, y creo que esto va a ser una opción a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa aquí, por lo menos en nuestro país? Los chicos, los adolescentes están ganando dinero minando en videojuegos. Los chicos están siendo asistentes virtuales de empresas en el exterior, chicos que quizás vendiendo fotos de imágenes de pies de X, tienen dinero y dicen, no necesito seguirme formando porque ya estoy teniendo dinero. Pero a veces esas propuestas laborales no son a largo plazo, y obviamente pues al no haber una cultura también de ahorro, también al no haber una cultura donde la importancia de seguirte formando a pesar de que estás generando ingresos, incide en que este adolescente pues el día de mañana pueda perder esa oportunidad y quede en el aire, el proyecto de vida quede en elevados niveles de frustración, sensación de fracaso, y obviamente volver a empezar. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Y es importante entender también esto, estamos viviendo en una época donde la educación tiene que tener un enfoque digital, ¿ok? También tenemos que entender que estamos en el siglo XXI y que prácticamente las propuestas laborales que mayor ingreso generan a las familias tienen que ver con el mundo digital, y que las carreras que están en la actualidad aportando mayores niveles de ingreso, solicitud, donde hay mayores vacantes laborales, no se dan en una universidad tradicional. No te formas en una universidad, no tienes un título universitario que te habilite para ello. Puedes hacer hasta cursos gratuitos en Google, en otras plataformas como Creana, como Avetech, donde te puedes certificar hasta de forma gratuita para acceder a temas como lo que es la inteligencia artificial, análisis de datos, programación, y esto no se ve, esto no se traduce en formación o preparación en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, los chicos en bachillerato muy pocos ven realmente esta información, o a nivel de la universidad sucede, y es una realidad, que en el área de tecnología muchas veces nos estamos quedando atrás, nos estamos quedando con una malla curricular obsoleta, que no está dando respuesta a esas necesidades. Entonces el chico se pregunta, ¿para qué yo voy a invertir 5 años de mi vida estudiando una carrera cuando yo puedo hacer un curso breve de 3 meses, 6 meses, y que me permite ganar este aporte a mi economía, a mi proyecto de vida? Entonces, allí es donde la familia tiene una postura importantísima con ese rol de orientador, para poder ayudar, recordando, entiendo que los adolescentes todavía, mire, yo siempre he dicho, adolescente todavía no ha terminado de madurar. La neurociencia nos dice que justamente el área encargada de la toma de decisiones y la construcción de proyectos de vida es el lóbulo frontal, y eso tarda en madurar hasta los 25 años y en algunos casos 30 años. Pues eso es lo que nos ha legado la neurociencia. Entonces un adolescente que a los 16, 17 años ya se ve ganando dinero porque está minando en videojuegos, dice, no necesito seguir estudiando. Allí es donde tiene que entrar el rol de la madre, del padre, de hacer ver la importancia de la preparación y de tener un proyecto de vida con una visión a corto, mediano y largo plazo, con un acompañamiento familiar. Y fíjate que yo quería intervenir en ese aspecto porque hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque lo he visto en pacientes que he tenido, que es la falta de cultura de lo que conlleva también estas redes sociales. Porque, ¿qué pasa con ellos? Ellos generan un dinero, pero tú no sabes cuál es el contexto atrás. Y por tanto, lo que tú has mencionado de la supervisión de la familia es totalmente importante. Y también darse cuenta que, por ejemplo, si nosotros estamos en un país en donde estamos viviendo una crisis, a veces tomamos como que mi adolescente me salva la vida porque él está trabajando. Entonces ocurre a una distorsión a nivel del contexto familiar, en donde el muchacho no se va a apropiar del sistema educativo porque ya tú le diste la responsabilidad de que el adolescente es el que me ayuda económicamente. Entonces, ¿qué pasa con este aspecto? Nosotros vemos que este adolescente se empodera de tal manera
que él solamente está esperando los 18 años para la toma de decisiones en su vida. Y resulta ser que a los 18 años ya no tiene nada. Ahora, hay algo que yo creo que culturalmente a veces no nos prepara o no se habla a nivel general. Por ejemplo, la gente que hace una migración, ¿ok? Como tal, y van a otros países. Nosotros hablamos de que, bueno, tú sales de un país para otro y habrán oportunidades. El no estar preparado en la parte básica es tan importante, en donde se te cierran las puertas en no tener nada escolar. Entonces, esto es algo que yo quisiera que también se quedara muy claro en este live, la importancia de la escolaridad en la parte de inmigración. ¿Por qué? Porque nos hacemos desertores y en otros países lo mínimo que debes de tú estudiar te genera un puesto de trabajo simple. Entonces, la importancia de darnos cuenta que es prepararte para la vida y tener un escalafón, porque no es lo mismo y no es por hacer diferencia el tener un bachillerato al no tener un bachillerato. Son dos cosas muy distintas que tenemos que darnos cuenta. Yo también opino y pienso, sobre todo en la educación especial, es más que me refiero, que nosotros preparamos para oficios, pero en la regular podemos preparar para oficios, son importantes, pero hay que profundizar a nivel profesional, porque hay muchas carencias a nivel profesional también. ¿Y por qué ocurre esta carencia? Porque no hay profesionales. ¿Y qué ocurre? Hay gente que se forma, como se los dije antes, de un nivel muy bajo a nivel económico. Ahora, ¿habría alguna cosa que quisieras aportar, Aymar, acerca de esta pregunta? Mira, interesante porque estamos hablando de que debe haber una transformación del sistema educativo, empezando por la academia. La calidad de los docentes, quien hace la escuela somos todos. La academia, la universidad que forma los futuros docentes, el personal administrativo, obrero, el directivo, las políticas educativas. Y cuando hablamos de que las redes sociales ya son la transformación digital, o sea, eso es una realidad. Los chamos nacieron ahorita en una era digital donde saben más manipulación de los electrónicos que abrir un libro. O sea, ¿qué es esto? Como los chistes, pero que son una realidad. Nuestros chamos tienen acceso directo, inmediato a información de todo tipo, más su interés está enfocado en cosas de gratificación inmediata, porque eso es lo que hace el mundo digital. Lo quiero, lo tengo de forma inmediata. ¿Qué pasa en la vida real? Tú no vas a adquirir, no vas a potenciar, la práctica es la que hace el maestro. En el deporte, pero los videojuegos te hacen creer que eres un pro y que ya tú metes los goles, haces las carreras, saltas, o sea, llegaste a la luna. Claro, ese es el videojuego. Tu cerebro entonces va haciendo todas sus conexiones, interconexiones con la gratificación inmediata, me frustro rápido, no quiero estudiar, quiero salir con 20, ¿para qué estudiar? Todo lo tengo al clic. Ahora bien, con el hecho de ganar dinero a través de las redes, el problema no es que ganen dinero a través de las redes, es el equilibrio entre la vida digital y la vida real. Ahí es donde el factor determinante del orientador, que es el papá, sigue siendo el papá y la mamá, quienes acceden al mundo digital, los chamos, es a través de nosotros. ¿Por qué? Pues nosotros somos los que le compramos los videojuegos. El adulto, el tío, el padrino, el maestro. Si soy yo que le compré el aparatico, yo tengo que saber y entrenarme de cómo se hace el aparatico, qué hace el aparatico, hasta dónde yo le estoy dando acceso con el aparatico y cómo yo le hago el equilibrio entre el aparatico y la vida real. ¿Y cuál entonces van a ser mi sistema de valores? Usted tiene el aparatico para jugar, distraerse, acceder a los contenidos, porque la pandemia nos obligó a estudiar en distancia, a trabajar con los maestros a distancia, obligó a los profesores normalistas de la vieja escuela a trabajar a través del chat, a mandar y hacer y a meterse con todos los paquetes de Office, a trabajar. Las universidades que ya venían trabajando a distancia vinieron y transformaron y empezaron a trabajar y a desarrollar plataformas y a utilizar plataformas que ya venían usándose en el mundo para poder hacer masificación de los contenidos. Entonces, ¿qué sucede? Que seguimos, o sea, aquí debe haber más bien una transformación mental donde no le voy a quitar el juguete al chamo, el juguete lo va a tener, si no es conmigo, con otra persona. El asunto va a ser qué voy a hacer yo ante esta inminente realidad y cómo voy entonces yo a lidiar, a buscar el equilibrio entre que usted tiene su acceso al dispositivo, accede con el dispositivo, pero igual usted también tiene aquí unas responsabilidades y tiene unos derechos y unos deberes inexorables. ¿Por qué? Porque la sociedad se crece con la educación. En la medida en que
nosotros fomentemos a los muchachos a estudiar carreras cortas, carreras largas, pero que puedan terminar el sistema educativo primordial hasta el bachillerato, al menos hasta el bachillerato, que garantice el sistema escolar hasta el bachillerato, ya al nivel de estudio superior, estudios cortos, está muy bien. Oficios, ya creo que el mundo nos ha ayudado a hacer una metamorfosis, pero también a exigir educación formal, porque los médicos, los ingenieros, las carreras que le dicen ahora a los dinosaurios, siguen siendo carreras que existirán toda la vida y que seguirán siendo el motor de desarrollo de una sociedad. Los oficios también, pero la educación formal hace una diferencia completa, o sea, y lo vemos, porque cuando vemos ofertas de trabajo, te piden estar graduados. Y cuando el muchacho se enfrenta a eso, oye, ya tengo 30 años, y no es porque sea tarde, sino que las edades sociales hacen que tú digas, estoy tarde en el sistema educativo. No, no estás tarde, todavía estás a tiempo, porque mientras tú te declares aprendiz y sigas estudiando, estarás vivo. Cuando ya sientas que que ya te dejaste de aprender o que ya no tienes más nada que aprender, estarás muerto en vida. Así dice un gran pensador. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Como mamás o adultos responsables o los que somos vinculados al área de la educación, de la psicología, debemos buscar ese equilibrio entre chévere, estás trabajando, estás ganando dinero jugando, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Es lícito? Chévere, te gusta ganar platica, ¿qué vas a hacer con la platica? Bueno, estás ganando dinero, 20, vamos entonces a darte educación financiera, esa es educación. ¿Qué vas a hacer con la plata? Te la gastaste, ya no tienes, me vas a pedir, te tengo que pagar entonces un acceso a una plataforma, ya va, esto se gana, como yo quiero notas, yo quiero que tú sigas en el sistema educativo, pero eso ya depende de cada núcleo familiar. Y aquí volvemos al punto focal. Mi microsistema, que es mi familia, es impactado por el macrosistema. Si el macrosistema, para el macrosistema no es importante el estudio, yo voy entonces a esperar que el microsistema, que es mi familia, lo inmediato, lo que sí está pegadito a mí, me lo inculque. Si microsistema tampoco me lo puedo inculcar por condiciones adversas, socioeconómicas, incluso hasta religiosas, entonces para mí la educación seguirá siendo una escala de valor que vaya a estar en el último eslabón. Y yo voy entonces a hacer otras cosas. Nosotros debemos garantizar, cuando digo nosotros, es todos los que podamos hacerlo, que los muchachos estudien, que los muchachos sigan adelante. Ahora, hay otro factor importante, los docentes se tienen que actualizar. Yo soy docente universitario y yo digo, si sigo dando mis clases como las sigo dando hasta ahora, ¿cuál puede ser? Que se aburran los muchachos. Que eso es lo que yo conozco, es que así se me hace más fácil dar la clase. No, yo tengo que buscar estrategias que le permitan al muchacho adquirir el conocimiento que ya está en el libro, pero hacérselo vivir. Mira, la realidad es esta, conocer a mis chamos. Yo no estoy aquí, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gustaría dejar también como siembra? Ninguno está exento de una situación complicada. Los docentes tienen una situación complicada. El sistema educativo también la tiene compleja porque, bueno, depende unos de recursos, etcétera. Pero mi mentalidad, porque si yo decido ser docente en una escuela de bachillerato, en una escuela básica, en una escuela preescolar, es porque yo creo en el poder transformador de la educación y que yo estoy educando para la vida. Cuando el docente busca su propósito, busca estrategias para que el chamo se quede, porque el fracaso escolar empieza primeramente por esa aprobar, desaprobar, repetir, desertar. Apruebo, no apruebo, repito, deserto. Entonces, mi experiencia educativa está vinculada a la calidad de mis profesores, a la calidad de la infraestructura educativa, a la calidad en la que yo pueda sentir que yo quiero ir al colegio. Porque lo que yo voy a aprender en el colegio, en mi entidad educativa, va más allá de lo que está en el libro, porque lo que está en el libro está en el libro, pero cómo yo lo transmito va a ser el plus. Y eso lo da, la característica del docente. Entonces, sí, que gane dinero, chévere, me parece buenísimo. Ahora, ¿qué va a hacer con el dinero? ¿Cuál va a ser que eso sustituya a la educación? Va a depender del adulto que supervise a ese joven. Y bueno, evidentemente los objetivos, como decía, pues, la colega acá, la compañera, si mi proyecto de vida es gratificación inmediata, tendré gratificación inmediata en la medida en que tenga eso, pero cuando no la tenga, ¿qué va a pasar conmigo? Seré un frustrado, no sabré qué hacer, tendré ira, tendré poco manejo de los impulsos y seré entonces un individuo inserto en una sociedad donde no me adapto, donde no siento que existe otra cosa sino eso, y eso es ahí donde viene un problema social. Por eso es que la deserción escolar
en sí es un problema social. ¿Por qué? Porque afecta el desarrollo de un país. A mayor recesión escolar, menos personas estudiadas, menos personas capacitadas y el futuro está tambaleante. Debemos buscar estrategias desde lo familiar, desde lo escolar, para que el joven, el niño sienta pasión por ir a la escuela. Desde la infraestructura, con lo poquito, con lo mucho, desde el docente y desde nuestros hogares, poder decirle, vamos que sí podemos, porque sí se ha podido y sí se podrá. Y si no se puede ahorita, hacemos el esfuerzo. No estás en el sistema escolar formal, pero te busco el cuadernito, te compro el librito, me siento contigo. Es un asunto complejo, por eso te digo, no es nada más las redes ahorita es un fenómeno que está, porque es el contexto. El asunto es el equilibrio entre ese mundo digital y ese mundo real, y el ver el estudio como un proyecto de vida, entendiendo que eso va a poder potenciar el país donde estás o a donde vayas, y verlo Exacto. como algo de ganancia para ellos, desde lo individual. Bueno, muy cierto lo que nos dice tu psicoasesor. Algo importante en la deserción escolar es que es un proceso que definitivamente hay que observarlo. Hay que tener un detenimiento en todos los entes y todos los factores que pueden estar incidiendo. Hasta yo como el orientador principal, que soy el padre, en qué situación estoy llevando la cultura del estudio. Cómo yo como docente estoy inculcando el deseo de estudiar y de cómo la sociedad me está empujando a que yo no estudie. ¿Qué pasa con esto? Aquí pasa un fenómeno muy importante. Todo joven adolescente quiere ganar un dinero. Eso es muy lógico. Pero ¿qué ocurre? Yo puedo darme cuenta de qué forma tú lo puedes ganar, de qué manera lo puedo ganar e insertarlo en actividades que sean de potencial para él y de beneficio para el estudio. Algo que tú mencionaste, Aleimar, que me llamó mucho la atención y me agradó muchísimo, es este aspecto de negociación. ¿Negociación en qué aspecto? Sigue haciendo esta actividad laboral que te parece, pero tienes un estatus de tiempo y tienes una pertenencia de entregarme notas, de entregarme, esto es tu pago conmigo, yo quiero que tú me des esto. Y una cosa que de repente suena un poquito fuerte es, si tú no compensas tu responsabilidad principal, no puedes seguir en la otra, como tal. Es decir, nosotros te somos los orientadores, los que ponemos la regla, y algo que es anormal es ver que de repente un docente me diga a mí es que su hijo lleva mucho tiempo que no va para la escuela. Aquí hay un factor determinante importante, el no seguimiento, el no apropiarte con tu especialidad, y algo también necesario de que la madre como tal no sepa nada de la vida del hijo, porque ¿qué ocurre? Un desertor escolar no tiene nada a nivel escolar, no tiene libros copiados, no tiene nada, y la actitud es muy evidente. Entonces, tenemos que tomar conciencia. ¿Por qué llegó la deserción escolar? ¿Cuál es el factor determinante que lo está llevando? Porque ¿qué ocurre? La vida de los adultos es una vida distinta al niño que está insertado en el sistema educativo. Es como le decía yo a los padres, no puedes involucrar tus problemas económicos a un factor que él se está formando en un proceso. ¿Por qué? Porque el niño de repente se adapta a la situación de dejadez, a la situación de no tener precariedad, y por tanto yo no voy a molestar a mi mamá porque gasto un dinero para un transporte. ¿Qué ha pasado? Yo lo he vivido y lo viví en Venezuela mucho tiempo, de ver representantes llegar con los niños a la escuela y quedarse todo el día fuera de la institución porque no había dinero para regresar. Entonces, ¿qué ocurre? A pesar de la carencia económica, están apropiados de que su hijo tenía que tener una estructura. Entonces, ¿qué ocurre? También una cosa, un aspecto cultural, hasta dónde tienes que llevar. Y esta parte de cultura, no digo que es una persona estudiada, es una persona consciente de lo que es un proceso de formación. Bueno, saludos a Leidano, a Felicidad 69. Aquí hay una pregunta, la señora Erika Chirino, que es la que tiene la niña con el problema. Ella nos hizo varias preguntas, pero yo quería compactar en una que nos dice al final, es quiero que me orienten bien en este tema. ¿La niña con esa condición puede repetir de grado o no? ¿Qué me puedes decir, Luisa? Bueno, mi sugestión en este caso es principalmente ver cómo es el proceso de evaluación, insertarnos en el apoyo de cada especialista, el cual debe reforzar los procesos de la niña, y en base a todo esto, ver cuál es el alcance. Y hay algo importantísimo que lo hablamos en una oportunidad, que es
la escuela inclusiva que lleve este proceso, en donde él pueda ser un evaluador principal y pueda darse cuenta de que tenemos que hacer adaptaciones curriculares a este contexto de la educación. ¿Por qué? Porque nos desvirtuamos a lo que nos hablaba tu psicoasesor, que es nota, más alcance, más cumple objetivos, y realmente vamos a estar claros de algo, está la integración de la población especial en las escuelas. Si yo estoy insertando a mi hija que tiene unos informes y todas estas características, yo tengo que velar que el seguimiento a nivel de los especialistas, es decir, la escuela inclusiva, psicólogos, psicopedagogos, lleve este proceso. En el caso mío de la evaluación, si puede pasar o no puede pasar, esto depende del seguimiento, tanto interno como externo de la escuela, en donde se apropien qué es lo que puede incidir más a afectar emocionalmente a esta niña. ¿Okay? A mí me gustaría complementar tu respuesta a esta mamita que está aquí pendiente de este live, que yo la veo que tiene una preocupación real. A mí me gustaría decirle, ve, mi linda, un diagnóstico no es un pronóstico, ¿ok? En esta área, cada individuo, o sea, tú puedes tener un diagnóstico, pero eso no significa que este diagnóstico te va a limitar de alguna forma o te va a potencializar de alguna forma. Es necesario que tú como mamá también conozcas cuál es ese perfil cognitivo que tiene tu hijo, cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus debilidades, para entonces poder brindarle esa ayuda que ella necesita para poder transitar por el sistema educativo formal. Pero eso no se da porque tengas un diagnóstico, eso se da porque esta niña se someta a un proceso de evaluación donde se vea cómo están sus funciones atencionales, sus funciones de lenguaje, sus funciones psicomotoras, cómo está a nivel de lo que son las funciones necesarias para la lectoescritura, para el cálculo, también la parte de lo que es el desarrollo personal, el desarrollo social. Entonces, si tú solamente tienes el diagnóstico del neurólogo, te faltan los siguientes pasos. ¿Y cuáles son los siguientes pasitos que yo te voy a invitar a que hagas? Haz tu evaluación psicopedagógica, que es la que te permite tener ese perfil. Haz tu evaluación psicológica, o sea, te va a tocar todavía visitar a 2 profesionales más, y de acuerdo también a la información que recopiles allí, es que vas a saber cómo atender a tu hija, cómo ayudar a tu hija y cómo acompañarla a lo largo del sistema educativo. Así que no te limites por el diagnóstico, busca la información que te falta y sobre todo una vez que la tengas, ahí sí te puedes estructurar, organizar para que puedas ayudar a tu hija para que avance en el sistema educativo de acuerdo a su potencialidad real y a su posibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Felicidad 69 que nos dice, este bebé es muy niño cuando están intensos y no se distraen por nada, las mamás les dan sus celulares y no ven lo que juegan y hacen. Fíjense, también es un factor de ellos acondicionarse, estar ante un aparato electrónico. Aquí nos dice también ella, a los chamos no les gusta analizar y pensar por esa inmediatez. Y en Venezuela justifican mucho que no estudien porque es muy caro. Pero hay que buscar opciones, hay que incentivarlos. ¿Ok? Y creo que aquí hay otro comentario de ella que dice, la pandemia también hizo mucho daño en el aprendizaje, porque muchos hacían copia y pega y solo para salir del paso. Es importante también que es solo salir graduado y no ver la calidad. Entonces, fíjense, hay un aspecto que me encantaría conversarlo en este live, que es la parte de los procesos en la deserción escolar. Entonces, existen factores que también determinan el proceso de la deserción escolar, y hay un factor que es la deserción escolar precoz, que se mencionó hace poco, en donde el joven definitivamente asiste a la escuela, pero él no se ve motivado en hacer ninguna actividad, no existe nada en el contexto escolar que le dice quiero quedarme, y de hecho son niños que ya de por sí llegan a las casas manifestando que es aburrido, que es algo que no les gusta, que la maestra tal. Entonces, ahora te pregunto, Luisa, ¿cómo podríamos hacer o decirnos por qué se conlleva esta deserción precoz?
Sí, bueno, tal cual como tú lo dices, elementos importantes en la didáctica, en la metodología de evaluación, en la presentación de los objetivos y de cómo dirigimos el proceso educativo inciden en que el proceso de aprendizaje se dé o no se dé. Es importante entender, cuando vamos a educar tenemos que tomar en consideración también obviamente, pues el entorno, de dónde viene ese niño, cuál es su situación particular a nivel familiar, a nivel económico, a nivel cultural, cuáles son sus creencias. Eso también es materia para el educador para poder adaptar esa educación en base a esas necesidades e intereses que trae ese alumno de su entorno. Y también es importante valorar cuáles son esas potencialidades y cuáles son esas debilidades con las cuales recibo a este niño en el grado escolar que voy a facilitar. Y eso implica también el generar un espacio, la importancia vital de generar un espacio donde el niño se sienta validado, donde el niño se sienta reconocido, donde el estudiante se sienta que diga lo que diga, es un espacio flexible donde el error no se ve como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje, un docente cada vez más humano, obviamente un docente que se atiende, porque nosotros siempre hablamos que los docentes deben. Y tenemos que entender que la función docente no está separada de la función, de la dimensión del ser humano. Y si tenemos un docente estresado que también está viendo una situación de salud comprometida o familiar o económica donde devenga o genera muchísimo estrés, o quizás este docente está atravesando algún proceso de burnout o de depresión o de ansiedad, este docente también amerita tener atención, recibir atención desde un punto de vista psicosocial que le ayude también a ejercer su función, más allá de solamente, como quien dice, la parte metodológica, la parte didáctica. Pero el docente entender, y tal cual como hemos estado conversando, tanto nosotros aquí, la importancia de generar, de adaptar la educación al ritmo de aprendizaje, al estilo de aprendizaje de este chico, prestando atención a crear una educación que tenga un enfoque multimodal, donde los chicos tengan acceso a prácticas, a la información del contenido visual, auditivo, kinestésico, donde las evaluaciones se presenten como retos o oportunidades, no con la finalidad de jerarquizar o clasificar en el salón de clase quién sabe más y quién es el bueno y quién no sabe y va excluido para atrás. Prestar atención también a esas señales de alerta, de si tenemos dentro del aula, porque eso es otra realidad que genera esta deserción precoz. Muchas veces la madre también tiene una condición del neurodesarrollo y no lo sabe, o el padre. Y manda al niño al colegio con la mejor disposición del mundo, y este niño también genéticamente ha heredado esa condición del neurodesarrollo, pero como mamá no sabe cómo atender, cómo ayudar, y este niño va y expresa esa dificultad en el aprendizaje, ese problema de atención y concentración, o ese problema a nivel de razonamiento, de cálculo, de aprendizaje de lectura y escritura, también eso genera un impacto en el niño y en el entorno que puede tener todo el deseo del mundo de que su hijo estudie, se eduque. Cuando uno entrevista a esos padres, por lo general te dicen, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, sea más que yo, y de repente puede tener mucho compromiso para que el niño o adolescente avance, pero si este papá también no tiene los recursos cognitivos, los recursos intelectuales y culturales para poder apoyar o ayudar a este niño en su proceso educativo, y no entiende tampoco que su hijo también puede tener un compromiso en el neurodesarrollo y obviamente se puede traducir en un bajo rendimiento académico, un fracaso escolar, la visión, la posición del educador y de las autoridades educativas es vital para evitar, para abordar esta problemática y para prevenir la deserción escolar. Y eso es importantísimo. La presencia de un maestro
bien vinculado, un maestro presente. También las autoridades educativas que tengan, que sepan, que se organicen, que se cohesionen con esas familias de ese entorno donde está ubicado el centro educativo para que ofrezca ese apoyo que muchas veces las familias no tienen. Habilitar esos espacios de escuela para padres, habilitar esos espacios, grupos de apoyo para padres, traer profesionales de afuera donde realicen jornadas y preparen a su personal docente. Hay habemos muchos profesionales aquí en Venezuela, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que ofrecemos charlas gratuitas, que vamos al lugar y ofrecemos formaciones gratuitas a centros educativos públicos, donde brindamos información, asesoría a los padres, a los educadores en estos temas. Entonces, es importante que tengamos una visión proactiva para la prevención de la deserción precoz. Es importante que delimitemos la importancia y el papel que tenemos como educadores dentro del centro educativo y como autoridad educativa, y es importante que tengamos como sociedad una postura muy activa en la prevención de esto, teniendo en consideración que no podemos dejar que la decisión de si el niño estudie o el adolescente estudie o no recaiga sobre un niño, un adolescente que todavía no cuenta con la madurez psiconeurológica para la toma de decisiones eficientes. Entonces, creo que eso es vital, es esencial como factor a considerar en este tema. Bueno, fíjense, algo importante que nos ha mencionado Luisa, el aporte y el compromiso de todos los entes que pueden participar en el proceso de inserción escolar. Y hay algo importante que a mí me llama la atención, que los niños al iniciar la escuela van llenos de muchísimas emociones, van llenos de un compendio de dudas, van llenos de expectativas de cómo va a ser la maestra, cómo va a ser los compañeros, y incide que ese proceso a veces se bloquea. Se bloquea porque muchas veces hay acosadores, por llamarlo así, a nivel escolar, que le impiden la integración total y empiezan diferentes emociones inasertivas a hacerse presentes en su vida, en donde se asocia ir a la escuela, es sentirme mal, ir a la escuela, es llorar, ir a la escuela, es que me griten, ir a la escuela. Y no obstante, también vemos a la familia que al salir este niño el primer día le dice, pórtate bien, porque tú sabes, porque la escuela es así. Entonces, ¿qué pasa? Es un niño totalmente descompensado. Viene de la escuela, inclusive llega también a la casa y también son capaces de decirle, te portaste mal. Entonces ya nosotros vamos apremiando una cantidad de emociones inasertivas que sin darnos cuenta empiezan a incidir en este tipo de inserción escolar, en donde el niño dice, me duele la barriga, el niño le duele la... Y al final, cuando vemos cosas, y hay algo importante que yo quiero hacerlo sentir también aquí, es que los niños nunca mienten, los niños son sumamente transparentes. Si el niño dice que no se siente bien, hay algo que investigar. Entonces, en esta parte emocional, que es la parte psicológica, ¿qué nos puede decir de cómo infiere la deserción escolar en ese componente de emociones inasertivas en ese niño? ¿Cómo se siente el niño y qué podemos nosotros a nivel emocional decirnos, tu psicoasesor, acerca de esas emociones que se manejan en este niño que se vuelven desertores? Bueno, ¿Okay? Sí, fíjense que el tema es amplio y aquí abordamos cosas muy puntuales. El saber a qué se llama deserción escolar, el saber los factores que inciden en la deserción escolar, el saber incluso cuáles son los mecanismos de defensa frente a la deserción escolar, y a nivel psicoemocional, cómo afecta o cómo está vinculado lo que creo y cuál ha sido mi experiencia previa a nivel familiar con la educación. Entonces, importante, y aquí quiero rescatar muchas de las cosas que ustedes han mencionado hasta ahora, porque aquí hay una mamá que le preocupa y que le hemos dado algunas luces, ¿no? La señora Erika Chirinos, primeramente, gracias por compartir su experiencia con nosotros en este espacio, que no sustituye una consulta y que además te va a permitir a ti saber que lo estás haciendo bien. Primer momento, felicidades porque has acudido a los profesionales que es necesario contar para saber qué es lo que tiene, más que lo que tiene, saber qué podemos hacer en pro del desarrollo lo más sano posible para tu chama y tú también, ¿no? De entender que en el sistema escolar actuamos todos, familia, sistema,
profesores, profesionales. O sea, es una triada que se convierte en una pirámide, pero que en el fondo y en el centro están los chamos. Queremos chamos más felices, chamos más sanos, chamos más capaces para poder hacer una cultura, una nueva cultura, unas generaciones empoderadas en todo sentido de la palabra, que sepan qué hacer, qué decir y cómo adaptarse como lo hemos hecho nosotros en el contexto que nos toca. Entonces, Erika, por ese lado, siéntete bien con lo que estás haciendo como mamá y además con lo que mencionas que te dice el informe psicológico del trastorno de aprendizaje, con la dislexia, todo eso se trabaja en terapia, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología. Importante ver el contexto, ver qué pasa internamente en cada hogar, bien lo hemos mencionado. Cada experiencia y cada hogar es diferente. Cada situación, cada chamo, así sean hermanos, así sean la misma mamá, el mismo papá, la misma casa, cada chamo en su edad es diferente. Cada muchacho en sus capacidades es diferente. Empecemos a aceptar que cada etapa evolutiva es distinta y que mi realidad es distinta a la que puede ver mi hermano, que es mayor, menor o mi morocho incluso, o mi gemelo incluso. Entonces, esto es valioso porque vuelvo, insisto, en la transformación mental. La deserción dejará de ser un problema en la medida en que todos los integrantes de esto trabajemos y nos aboquemos en ello. Desde el núcleo primario, que es la familia, desde el sistema educativo como el que rige las políticas educativas y, por supuesto, el chamo, el interés que le pongamos a nosotros para que se siembre la semilla del interés por estudiar. ¿Hasta qué nivel? Quisiéramos que sea hasta el postdoctorado, pero el postdoctorado implicaría estudiar eternamente hasta obtener un grado formal de estudio, pero mínimo, mínimo hasta obtener una carrera de corta duración, que es el TCU. Ya lo demás es ganancia, ya lo demás es motus propio. ¿Por qué? Porque estudiar es maravilloso, estudiar es abrir un mundo inhóspito y limitado de construcción de pensamiento y por supuesto de todo lo que sabemos que implica estudiar, ¿no? No ser objeto ni sujeto, sino además promotor de nuevas políticas y de nuevas estrategias de afrontamiento en el mundo. Pero entonces, a nivel emocional, ¿qué les puedo sugerir? Primeramente, empezar por nosotros como adultos que estamos viendo este programa. ¿Qué significa para mí la educación? ¿Qué significa para mí ser estudiante? ¿Qué significa para mí inculcar, educarse a mi hijo a nivel formal? ¿Cómo yo estoy vinculando a mi chamo, a mi sobrino, a mi primo, a los niños que yo pueda tener vinculados en mi vida para que estudien? ¿Soy yo un ejemplo, entendiendo ejemplo, no el que tenga los mayores grados de educación? No, hablo del que el que quiera seguir aprendiendo, el que esté dispuesto al aprendizaje y se declare un aprendiz, no solamente por los títulos, porque a la gente no la conocen por los títulos, sino por la actitud, por la que hace y la sensación que hace sentir al otro. Pero sí es valioso incluso preguntarnos qué tipo de escuela estoy buscando yo para mis chamos, la que quede más cerca. ¿Conozco yo al colegio? ¿Me involucro yo en el colegio? ¿O soy solamente un representante que los deposita ahí porque puede ir de 8 a 12 y los llevo a otro lado de unas 5 porque voy llegando a las 6? O sea, ¿qué tan involucrado puedo estar yo en el sistema educativo? ¿Qué tan involucrado estoy yo con la educación de mis chamos y en el contexto actual en el que está? Porque lo que no ven conmigo lo van a ver con otros. Entonces no es ponerme ciego ante la cosa que está ahí al frente, la tecnología, lo digital, es sacarme las cataratas, los lentes, el quitarme las vendas e inclusive el aceptar, bueno, esto es lo que me tocó con mi chamo. No es fácil, no es difícil, no soy el único papá que se frustra, no soy el único papá que no sabe qué hacer, y buscar la ayuda psicopedagógica, la ayuda psicológica, las ayudas que sean necesarias, del terapeuta del lenguaje, del fonoaudiólogo, del psiquiatra, del que sea necesario en el caso de mi chamo. Y si mi chamo tiene alguna condición de espectro autista o de alguna condición en cualquiera de los elementos que le incide en la educación, buscar las alternativas y aceptarlo y hacer lo que me corresponde para vincularlo al sistema educativo y que no se sienta frustrado y no frustrarme yo. Y si me frustro, entender que soy humano, que tengo derecho a no saber qué hacer, pero también tengo derecho a que ese joven, ese niño que está bajo mi responsabilidad, que yo decidí traer al mundo, hacer lo que me corresponde para que él pueda vivir en este mundo mejor o igual de bien a como nosotros nos tocó vivir, pues. Entonces ahí hay un factor ahí más bien de
de aceptación intrínseca y además de entender que somos humanos, que no lo sabemos todas, pero que sí tenemos estrategias y herramientas a nuestro alcance. Profesionales que dictamos charlas gratuitas en línea, que atendemos incluso online, presencial, y hacemos todo lo posible para que toda la situación que se pueda estar presentando la trabajemos, pero que nada sirve que yo tenga la disposición si el adulto responsable, que es el que está allí con el chamo, no asume su responsabilidad como es, y el colegio. Ir a las escuelas, reclamar, proponerle a la escuela, el velar porque los docentes también tengan sus talleres de crecimiento, lo que corresponda, pues, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir, y quiero cerrar con unas palabras, aparte de felicitar a los papás que estamos aquí, el poder decir, como dice Mahatma Gandhi, la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Educar para la vida. Educar para la vida. Desde el hogar hasta las mejores escuelas, que no hablamos de privadas o públicas. Las mejores escuelas son aquellas en las que nuestros hijos se sientan aceptados, queridos y además promovidos en su identidad y en sus capacidades, en donde no se siente excluido, porque podemos estar pagando una matrícula muy grande, pero mi hijo no quiere ir, se quiere suicidar. Puedo estar en una escuela muy humilde, pero mi hijo va a ir y no importa si tiene los zapatitos rotos, porque ahí no importa eso. Y donde aprende y donde su C, su B, donde su maestra lo recibe con afecto, donde sabe las condiciones en las que está, y con todo y eso no se siente excluido por su adulto responsable en el colegio y quiera ir al colegio a aprender. Donde nos alegremos porque ya sabe sumar, donde ya sabe restar, donde ya se incorporó una nueva palabra a su vocabulario. Eso es inculcarles el valor por el estudio. Entonces, mi invitación es a eso, que sigamos abriendo espacios como este, María y Luisa, para promover el amor al estudio y el amor bueno, chicas, a seguir trabajando en pro de eso. Yo quiero hacerle una propuesta, Sí, porque faltan muchos focos todavía para trabajar de este tema de la deserción escolar, porque es un tema que yo pienso que tiene unas fibras tan delicadas, porque cualquier foco que tú te involucres es muy delicado, porque estamos hablando de un proceso de formación, y muy bien dicho por ti, Alaimar, para la vida, porque tenemos que ver la educación, que es algo que te sirve de provecho para la vida. Entonces quería preguntarle a ustedes si podríamos hacer una segunda parte de este live, si están de acuerdo en hacerlo, y preguntarle a esta gente si está de acuerdo, ¿ok? Entonces, déjame escribir aquí. Cuenta conmigo. Ok, ahí ya les estoy poniendo. Bueno, gente bonita. Aquí yo quisiera, Luisa, que nos dijeras, por favor, en qué parte de las redes sociales te pudiésemos conseguir. Bueno, yo quiero aprovechar este espacio para invitarles a toda la programación que voy a tener durante el mes de julio, porque julio es el mes naranja, el mes del déficit de atención e hiperactividad. A todas esas mamás que han recibido ese diagnóstico, pásense por Luisa Carrasquel Oficial en Instagram y en Facebook, donde vamos a tener también espacios como estos de aprendizaje, de divulgación, de conexión, donde siempre coloco contenido para ayudar a esas mamitas que reciben esos diagnósticos nuevos, qué puedo hacer, cómo dirigir ese proceso de aprendizaje. Y bueno, estamos a la orden por allí con mucho contenido sobre neurodiversidad, disciplina positiva y también temas relacionados con crecimiento y desarrollo a nivel tanto intelectual como a nivel emocional también. Así bueno, podrías escribirnos allí cuál es el contacto para poderte empezar a seguir. Bueno, gente bonita, y tienes ahí una gran facilitadora, una mujer muy comprometida con la neurodiversidad. Y Alaimar Canelón, mi colega presencial, virtual, cuéntame dónde te consigo. Bueno, con mucho cariño, María José, me pueden conseguir y buscar a través de @tupsicoasesor en Facebook, en Instagram. Ahorita tengo muchas actividades presenciales que a veces hacen que me olvide un poquito de las redes, pero ahí me pueden conseguir para hacer cualquier tipo de consulta, igual cualquier cosa
tenemos una red inmensa de colegas que trabajamos en pro de la educación, de la incorporación escolar, de trabajar con cualquiera de las variantes que puedan estar afectando el desempeño escolar, en conjunto, por supuesto, con personal como Luisa, que está abocada a un área específica que también va mucho a consulta y que no sabemos cómo abordar y que nos frustra mucho y que depositamos en nuestros chamos esto. Así que para ustedes, pues mi cariño, y como a mí me gusta presentarme, soy un alma a tu servicio, alguien que está dispuesta a acompañarte hasta donde me dejes acompañarte. Sin duda alguna, los profesionales que nos formamos para atender la salud mental, estamos allí para ustedes hasta donde nos dejen, entendiendo que no es una pastilla y que tiene efecto inmediato, o que además ya en una sola sesión usted ya no va a tener una dificultad o ya va a superar la situación. No, es un trabajo que requiere compromiso, y que cuando lo haces y te comprometes, cuando estás enamorado y te permaneces allí en el enamoramiento, los resultados son maravillosos. Así que bueno, ahí en @tu psicoasesor me pueden conseguir con mucho cariño. Bueno, mi gente bonita, yo muy contenta de haberme conectado con estas dos profesionales que son, bueno, invitadas súper especiales para este espacio de Domingo de Live. ¿Qué les puedo decir yo de mensaje? La deserción escolar. Evitemos el proceso de la deserción escolar. Entramos en proceso de aprendizaje de cada uno de los niños desde temprana edad. Hagamos que se fortalezcan los lazos de la comunicación y la unión, a prepararse en un área específica de tu vida, a integrarse en lo que es un proyecto de vida, y sobre todo llegar el legado siempre de que la escuela es una casa principal para tu desempeño de vida. Es importante también tomar en consideración que el proceso educativo debe hacerse mucho más comprometido en el proceso de enseñar con calidad y preparar al niño y enfocarlo, es algo para un desempeño final de futuro de vida. Por tanto, gente bonita, yo súper contenta. Nos vamos a la segunda parte. Estarían ustedes pendientes de las publicaciones. Y bueno, muchísimo agrado haber compartido con las dos. Me encantan las dos. Y bueno, talento venezolano, como se les digo. Un gran beso y un abrazo para ustedes dos. Chao. Chao Luisa, chao María José, chao gente bonita. Domingos con María José, un abrazo. Chao.